Hay preguntas para amigos y hay preguntas para abogados. En este video podcast te contesto con calle, de una manera simple, sencilla, todas esas preguntas que tienes sobre situaciones de derecho que surgen día a día. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto es Abogados con Calle. Bienvenidos a Abogados con Calle, muchísimas gracias por acompañarme. Hoy vamos a hablar del despido. En estos tiempos de pandemia, lamentablemente, es algo bastante común y por eso me han hecho muchísimas preguntas. Hoy me voy a concentrar en dos escenarios que surgen de las siguientes preguntas que recibí. Denuncié que no estaban cumpliendo con el plan de control de exposición a COVID, no hay distanciamiento, no se pone la mascarilla, se lo dije a mi supervisor, se molestó y un mes luego me despidió. ¿Tengo algún derecho? Otro escenario. La supervisora no me saca el guante de la cara, nunca hago nada bien y me grita constantemente. Si renuncio, ¿tengo algún derecho? Con estas preguntas en mente hablaremos del despido en dos modalidades. Una de ellas es el despido constructivo o tácito y la otra modalidad es el despido como consecuencia de las represalias de un patrono. Cuando hablamos del despido constructivo, tenemos que hablar de la Ley número 80 del 30 de mayo de 1976, conocida como la Ley de Indemnización por despido sin justa causa. Es importante que sepa que esta ley no prohíbe el despido, sino que penaliza económicamente a los patronos que despiden sin justa causa. Ahí es que hablamos de la mesada. A diferencia de los despidos por razones discriminatorias, que sí está prohibido. Vamos a lo básico. ¿Qué se considera despido bajo la ley número 80? Pues se considera despido la cesantía del empleado, estás despedido, su suspensión indefinida, el escenario de no me llames, yo te llamo, la suspensión que excede de 3 meses, es decir, el día 91 se configura el despido, excepto, claro está, en el caso de empleados de industria y negocios estacionales, como por ejemplo la cosecha del café o escenarios similares. Y aquí llegamos al que voy a discutir hoy. La renuncia del empleado motivada por actuaciones del patrono dirigidas a inducirlo o forzarlo a renunciar, como por ejemplo imponerle o intentar imponerle condiciones de trabajo más onerosas, más difíciles, reducirle el salario, rebajarlo en categoría o someterlo a humillaciones. Ahora bien, no es cualquier molestia, tienen que ser unas condiciones o unos actos dirigidos a provocar la renuncia de ese empleado. Importante, señala la ley, que solamente constituirá despido si la única alternativa razonable que le quedaba al empleado era la de abandonar el cargo, renunciar. Esto obviamente pues se analiza caso a caso y a base, ¿verdad?, de la totalidad de las circunstancias. Si una persona prudente y razonable hubiera actuado, de igual modo hubiera renunciado. Mire, tiene que tratarse de unas actuaciones arbitrarias, irrazonables y caprichosas, que no tienen nada que ver con promover el buen y normal funcionamiento de la empresa. En términos de la prueba, para evidenciarlo, que eso es una pregunta, ¿verdad?, obvia que me hacen mucho, la propia ley establece que la mera alegación del empleado de que fue forzado a renunciar no es suficiente para probar ese despido. Tiene que demostrarlo con hechos. Y es bien importante que sepa que el empleado tiene el peso de la prueba. Recuerde que después de la reforma laboral, la famosa ley número 4, no existe la presunción de despido injustificado. Así que, como ven, aunque le llaman despido constructivo, de constructivo no tiene nada. Pero es en este escenario que se configura ese despido con la renuncia del empleado. De hecho, en las guías para la interpretación de la legislación laboral de Puerto Rico, del Departamento del Trabajo, exponen que los meros cambios de funciones, cambios de lugar de trabajo, reducciones salariales, así superficiales sin más, no constituyen acciones dirigidas a provocar la renuncia del empleado. O sea que tiene que haber algo más. No es suficiente unas condiciones antipáticas de trabajo
y ya. En este escenario, ¿a qué entonces tiene derecho el empleado? ¿Cuál es ese remedio? Pues el remedio es la mesada. Una compensación económica que establece la ley número 80, como dije anteriormente, y que se calcula considerando el tiempo que llevaba trabajando ese empleado y varía dependiendo de si fue contratado antes o a partir de la vigencia de la ley número 4 del 26 de enero de 2017, la famosa reforma laboral. Esta ley 80 no provee para reinstalación, o sea, que el patrono no está obligado por ley a reincorporarlo en su puesto de trabajo y tampoco concede daños y angustias mentales. Por tanto, el remedio exclusivo es ¿cuál? La mesada. Por último, pregunta bien importante. ¿A quién no le aplica la ley 80 y por tanto no tendría derecho a ese remedio? Por mencionar algunos de ellos, los contratistas independientes, los famosos servicios profesionales, que ojo, cuidado, precaución, peligro. Hay muchos contratistas independientes por ahí que en realidad son empleados. Pero eso es un tema para otro video podcast. Otros que están excluidos son los empleados en periodo probatorio, los empleados temporeros por término o proyecto, y ojo con estos contratos temporeros que se renuevan hace 10 años atrás, porque hay gran posibilidad de que en realidad se trate de un empleado contratado por tiempo indeterminado y por tanto le aplique la ley. También están excluidos los empleados gubernamentales y los empleados que están cubiertos por un convenio colectivo vigente. Vamos ahora a hablar del despido cuando surge en respuesta de las represalias, ¿verdad? Esas represalias que toma el patrono. Escenario que cubre también la ley número 80, pero hablemos de la que tiene mayor impacto, sobre todo económico, y es la ley principal de represalias contra el empleado en Puerto Rico. Estoy hablando de la ley número 115 del 1991, según ha sido enmendada. Con esta ley vemos otra modalidad de despido, ese que surge como respuesta de un patrono ante una actividad o acto protegido por ley. En este escenario, pues, puede ser que renuncie, puede ser que sea despedido, ¿verdad? En respuesta como represalia. Y cuando digo patrono, incluye si las represalias provienen del supervisor, gerencial o personal de recursos humanos. No es solo el dueño del negocio. El patrono responde por todos ellos. Vamos a ver algunos posibles escenarios de represalias. Por ejemplo, un empleado que le ha dicho al gerente que no está guardando el distanciamiento físico, que no se están poniendo la mascarilla, que así no se puede trabajar, y posterior a ello lo despiden o le bajan el sueldo porque sí. Ahí podríamos estar ante un escenario de represalias. Otro ejemplo, una empleada, digamos, fue a normas del trabajo, adscrito al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y presentó una querella porque le debían overtime, tiempo extra, o licencia por vacaciones, enfermedad, y posterior a ello, de trabajar en San Juan y vivir en San Juan, la movieron a Ponce, así, sin más. Con estos ejemplos, ¿qué es importante saber? Que un patrono no puede despedir, amenazar o discriminar en contra de un empleado con relación a condiciones de trabajo, ya sea compensación, beneficios, etcétera, por el empleado ofrecer o intentar ofrecer, ya sea verbalmente, por escrito, por correo electrónico, cualquier expresión o información en un foro legislativo, administrativo, como sería el Departamento del Trabajo, o judicial, los tribunales. Importante, con una de las últimas enmiendas a esta ley, se incluyó los procedimientos internos de la empresa. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted está preocupado por su seguridad y salud por el asunto del COVID y recurre a recursos humanos, al gerente, a su supervisor u otras personas, ¿verdad?, con capacidad de representación de ese patrono, al acudir usted a ese foro también está protegido. O sea que no solo es el legislativo, el administrativo o judicial. O sea que el patrono responde por los actos de represalias de sus supervisores, de sus gerenciales, etcétera. Esto es lo que se llama, ¿verdad?, responsabilidad vicaria. Aclaro que cuando hablo de patrono, incluye a los patronos públicos y los privados. Que muchos
hemos visto últimamente despido por el gobierno bajo el fundamento que son puestos de confianza, bueno, o sin las comillas, puestos de confianza, y que le puedo retirar la confianza cuando yo quiera. Eso no es tan fácil, pero bueno, no se le pueden pedir peras al olmo, ¿no? Continuando con el tema de acudir a una división interna de la empresa, digamos recursos humanos, para discutir asuntos relacionados a horas trabajadas, salarios, etc. Según nuestro Tribunal Supremo, ese solo hecho de acudir, ¿verdad?, a recursos humanos, gerente, el que sea, es insuficiente para determinar que participó en una actividad protegida bajo la ley número 115. Además, es importante que sepa que al momento de probar su caso hay que establecer el nexo causal. ¿Qué es eso? Pues esa relación inmediata de causa y efecto. Acción protegida y acción adversa. Es decir, por ejemplo, usted es un empleado temporero, presenta una querella de hostigamiento sexual y posterior a ello no le renuevan el contrato. Contrato que quizás ya le habían renovado anteriormente. Ahí vemos un posible nexo causal. En este tipo de causa de acción, además de ese nexo causal, la proximidad temporal es importante. Con calle, toda esta palabrería, ¿qué significa proximidad temporal? Pues el tiempo transcurrido entre esa acción o actividad protegida y la acción adversa que sufre el empleado. Y fíjese que nuestro Tribunal Supremo ha expresado que bastará con que el empleado demuestre que la acción adversa ocurrió al poco tiempo de haber incurrido en esa alegada actividad protegida. ¿Y cuánto tiempo es poco? Pues obviamente el tribunal lo verá caso a caso. Y si transcurrió un tiempo prolongado antes de que me despidieran, entonces no hay represalias. No necesariamente. Ahí el empleado tiene que utilizar cualquier otra evidencia que demuestre ese nexo causal, esa conexión. Por ejemplo, yo acudí al Fondo de Seguro del Estado para tratamiento psicológico por acoso laboral y luego de varios meses me despidieron. A pesar que no fue de inmediato, puedo demostrar de otra manera que la acción del despido fue por acudir al Fondo del Seguro del Estado. Quizás notificaciones por correo electrónico, mensajes de texto, WhatsApp, etc. Oye, y hablando de acoso laboral, el proyecto de la Cámara 306 está cercano, bien cercano a convertirse en ley y pronto existirá una prohibición legal sobre acoso laboral. Tema que definitivamente es bien importante para un próximo video podcast. Por último, bien importante, un empleado no tiene protección de la ley número 115 de represalias si realiza expresiones que son de carácter difamatorio, que no es verdad o divulga información privilegiada establecida por ley. ¿Y cuánto tiempo tiene para presentar su reclamación? Tiene 3 años a partir de esa alegada violación. ¿Y cuál sería el remedio? Pues aquí un patrono tiene el escenario complicadito. Un tribunal puede conceder daños reales sufridos, angustias mentales. Esta partida tiene un tope que se estableció por la ley número 4 de la reforma laboral, dependiendo de la cantidad de empleados, pues es el tope. Otro remedio podría ser restitución en el empleo. Si usted renunció o lo despidieron, pues tendrían que ofrecerle regresar. Salarios y beneficios dejados de percibir y en horarios de abogado. Ojo, la responsabilidad en cuanto a los daños y salarios es el doble de la cuantía que se determine. Además, el patrono puede ser culpable por delito grave y tiene que pagar una multa no menor de 1,000 ni mayor de 5,000 y o pena de reclusión por 3 años. Si ha sucedido esto o no, no sé si ha ocurrido en algún momento. Les dije que este escenario era un poco complicadito. Bueno, ahora sí, terminé por el día de hoy. Recuerde que todo lo discutido en este video podcast no puede ser considerado una opinión legal y que usted debe consultar con su abogado de preferencia. De igual modo, recuerde seguirnos en las redes sociales. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto fue Abogados con Calle. Chao.